de una complicación de la diabetes, una de las complicaciones también bastante frecuentes, que es el pie diabético. El pie diabético generalmente ocurre fundamentalmente por alteraciones sensitivas a nivel de los miembros inferiores del pie de los pacientes diabéticos. Estas generalmente son lesiones crónicas de etiología multifactorial. Y el diabético es más propenso, lógicamente, a tener problemas en los pies por la neuropatía, ¿verdad? Y por lo tanto debemos prestarle una atención adicional, incluso la más pequeña lesión podría posteriormente ocasionar lesiones graves, empeorar y complicaciones, o sea, producir o lograr complicaciones graves en un futuro, ya que cuando hay una amputación o una lesión importante del pie diabético, generalmente eso en el 50% de los casos en el año siguiente o en los años sucesivos, la misma suerte puede correr el otro miembro. La podríamos definir como una alteración clínica de base etiopatogénica fundamentalmente neuropática, que inducida por la hiperglicemia sostenida, en la que con o sin consistencia de isquemia o traumatismo produce una lesión o una ulceración del pie o una rotura por sequedad de la piel, que con frecuencia ponen en peligro la viabilidad de la extremidad e inclusive de la vida del paciente, ya que en algunos casos generalmente el paciente no quiere que se le ampute su pierna o su pie, o ni un dedo en algunos casos, y en muchos casos no se puede controlar la infección y esto puede ser causa de muerte de los pacientes. Es muy difícil muchas veces cuando hay una fascitis necrotizante salvar la vida del paciente. El pie diabético es una de las afecciones más frecuentes. Más del 20% de los ingresos de diabéticos se debe a lesiones en sus pies y corresponde más o menos al 2/3 de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. El, estas lesiones no son siempre graves en el principio, como dije anteriormente, pueden presentarse como una pequeña lesión que uno no le da importancia, pero la característica es que evolucionan muy rápidamente a una lesión más severa con peligro de gangrena y amputaciones. El problema más grave es que se considera lo que le dije anteriormente, que en un 51% de los casos corre el riesgo de amputación en los siguientes 5 años. Es decir, cuando un paciente es amputado, hay que estar muy atento porque el otro pie corre la misma suerte, puede correr la misma suerte, ya teniendo en cuenta que esta vasculopatía es universal. Si tiene un problema, sobre todo vascular, ese pie, generalmente eso se traduce en toda la anatomía del cuerpo. Puede tener alteraciones isquémicas cerebrales o cardiovasculares, si fuera vascular. Pero generalmente la más frecuente de todas es la neuropática. Los diabéticos son 17 veces más propensos a presentar gangrena que los no diabéticos. Es la primera causa de amputación, ya vimos, luego las traumáticas. Y el 15 al 20% puede sufrir amputación por procesos infecciosos o isquémicos. Generalmente son asociadas, ¿verdad? La neuropatía sensitiva. eh, la neuropatía es la más frecuente, sobre todo la neuropatía periféricas distal asimétrica. Esta neuropatía es la causa primaria, está asociada al daño progresivo de la diabetes o que la diabetes o la hiperglicemia crónica produce sobre los nervios periféricos. Em, los nervios están encargados de informar sobre los diferentes estímulos sensitivos y controlar a los músculos y nervios efectores, ¿verdad? Y en el de los diabéticos, esta afectación de los nervios hace que se pierda la sensibilidad, fundamentalmente en principio, especialmente la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad térmica, y que los músculos se vayan atrofiando, favoreciendo así aparición de deformidades en el pie
ya que los músculos se insertan en los huesos y esto hace que haya debilidad y se vayan produciendo las lesiones. Em, los huesos, los músculos son los que van a producir la movilidad, pero como están atrofiados, esta también se va a ver alterada, o sea, se ve alterada toda la anatomía generalmente del pie. El hecho de que una persona pierda la sensibilidad en un pie implica que si se produce una herida o un roce excesivo o un calor excesivo o un frío excesivo, el paciente no siente. Y el dolor es un mecanismo defensivo. Como no siente, el paciente pierde esa, digamos, defensa y no se da cuenta de que tiene una pequeña lesión o una herida y no se dan cuenta por largo tiempo. Además es de esto, ¿verdad? Dijimos que la pérdida de la fuerza muscular producen deformidades que van a favorecer aún más el roce con los calzados y todo lo demás, produciendo así pequeñas lesiones que después se convierten en úlceras y posteriormente se pueden sobreinfectar. La otra es la enfermedad vascular periférica, que también puede estar presente, ¿verdad? En menor caso que la neuropatía, y estas generalmente producen necrosis distal y también pueden producir otro tipo de lesiones. Y el factor ortopédico, como dije, que es la deformidad del pie que favorece también a la aparición de lesiones y sobre esto se sobreagregan generalmente las infecciones. Entonces, la neuropatía puede ser sensitiva, motora y autonómica. La neuropatía sensitiva es la que, como dijimos, favorece la formación de úlceras por la falta de percepción al dolor, por lo tanto predisponen a que haya lesiones del pie que no sean detectadas o que sean detectadas muy tardíamente o en un estado muy avanzado. La motora, como dije, que afecta a los músculos del pie para que dan lugar a deformaciones articulares que van a inducir a los cambios en la presión, ya dije, los calzados, de las medias, cualquier cosa que esté dentro del zapato que no sea un zapato adecuado o pueden determinar alteración, presión excesiva en la parte plantar, sobre todo en la cabeza de los metatarsianos o en alguna prominencia ósea. Generalmente es en la cabeza de los metatarsianos o también puede ser en la parte del talón y de esta forma se van a estimular la formación de callosidades en un principio y posteriormente aparecen las úlceras y estas úlceras generalmente son de muy difícil curación, primero porque hay una sobrepresión por el peso del cuerpo y además que como tardan meses en curarse, fácilmente se sobreinfectan porque en el pie normalmente hay mucha cantidad de bacterias. Y la neuropatía autonómica que hace que se produzca un falso calor en el pie, secundario a alteraciones del flujo sanguíneo y además disminuyen la sudoración, o sea que vamos a tener sequedad, lo que va a aparecer. Un segundo. Jessica, estoy en clase, ¿sí? Por favor. Dale. Hola, ¿me ven? Hola. Sí, sí, doctora. Un poco antes en la parte de alteración autonómica creo que nos quedamos. Ajá, perfecto. Vamos a retroceder entonces. No, en el pie del charco nos quedamos, ¿o no? ¿Acá? ¿Acá?
¿Dónde nos quedamos acá? Sí, doctora. Háblenme, por favor. Dijimos que la pérdida de la sensibilidad es bastante frecuente, se observa en un 80% de las lesiones. Pudieron ser detectadas por alteraciones precoces preulcerativas. Esto va a depender del examen físico. El pie de Charcot es una complicación extrema de un pie en el que hay una degeneración del cartílago articular, en la que se pueden producir fracturas subcondrales, consolidaciones anómalas que van produciendo la deformidad total del pie con un desorden del tejido óseo subyacente. Pues clínicamente que se manifiesta por una grosera deformación de la anatomía del pie, en la que las fases iniciales puede ser dolorosa, pero después ya se vuelve indolora. Les voy a mostrar la fotito. Asimismo pueden encontrarse crepitaciones óseas por las fracturas, y estas fracturas que pueden curar espontáneamente y muchas veces curan en forma anómala, es decir, se quedan muy deformes. Esto es un pie de Charcot, en la que hay una denervación importante, en la que ustedes ven grietas a nivel de la piel. Aparte de las grietas, ustedes ven una pequeña úlcera acá sobre prácticamente el juanete. En este pie se ve deformidades, como cabalga un dedo sobre el otro, como tiene una deformidad importante del dedo gordo. Esto se podría llamar lo que se llama dedo en salchicha. Y esto, si se infecta, aún se inflama aún más. Las uñas tienen presencia de ornicomicosis. Ustedes ven ahí en esta fotito cómo se ve. Ustedes ven mi puntero. Contéstenme enseguida, porque si no, ven mi puntero. ¿Sí? Estas deformidades que se ven acá predisponen a que entre los dedos de esto, como está muy apretadito, sea muy difícil separar para secar. Entonces hay predisposición a lesiones por hongo e infecciones por hongo, o también infecciones bacterianas. Además de, en principio, como les dije, produce dolor, y se dan cuenta que a este pie ningún tipo de calzado le va a poder ir. Es muy difícil para estos pacientes conseguir un calzado adecuado para ellos. Esta es una úlcera neuropática. Denme un segundito, por favor. Hijo, estoy en clase, te llamo enseguida. Parece mentira, todas las llamadas llegan cuando estoy en clase. Es una úlcera que les dije que se produce sobre la cabeza de los metatarsianos, generalmente por mal apoyo, porque ya hay pérdida del arco, o porque hay alguna deformidad, o por el uso de calzados inadecuados. Se produce primero la callosidad, como ver este rodete que rodea acá la lesión, y en el medio está la úlcera. Estas úlceras pueden tardar meses en curarse. Aparecen porque hay una piel seca, una deformidad, aparecen grietas, pérdida de sensibilidad, y la localización más frecuente, como le dije, en la cabeza de los metatarsianos, o también en la cara dorsal, cuando se produce una deformidad o se produce dedo martillo, que les voy a mostrar después la fotito cómo es. Estas úlceras son una puerta potencial de entrada a gérmenes patógenos. Y muchas veces, como ustedes saben, acá en esta parte del pie hay un colchón muy escaso de tejido celular, también en la otra parte del pie, en la que fácilmente las estructuras óseas están muy cerca de la piel. Y al ser unas úlceras profundas, generalmente producen alteración también ósea, puede producir una osteomielitis. En este mismo momento yo tengo internada una paciente que tiene osteomielitis de toda la parte distal de todos los dedos. Tiene dedo del martillo, y este dedo del martillo se cicatrizó sobre la piel del pie, de la planta del pie. El segundo dedo también en camino a eso, y en este momento tiene un dedo en salchicha gigante, que es el dedo gordo. Este es un dedo en garra, y este es un dedo en martillo. Este dedo en martillo, otra vez en esta parte del dedo, porque tiene un mal apoyo, puede fácilmente ulcerarse en el pulpejo de estos dedos por la posición del dedo.
Las lesiones vasculares son menos frecuentes. Generalmente la principal causa del pie diabético es la isquemia distal. Es más frecuente la neuropatía. Puede también ser lesión de microvasos o pequeños vasos, microangiopatía, que generalmente se ven en el juanete o en los tegumentos. Y macrovasculares que pueden producir una arteriopatía o una arteriosclerosis obliterante. Generalmente afecta a vasos grandes como femorales, popliteos tibial posterior, pedio, o si no a las metatarsales y las arteriolas también del arco plantar. Pueden estar imbrincadas ambas cosas, o puede estar presente el factor neuropático y también el vascular concomitantemente. La fisiopatología, ustedes saben que es por arteriopatía crónica. Ustedes saben que generalmente las lesiones comienzan en el endotelio, cuando hay una alteración fundamentalmente de dislipemia, que acá se van depositando el tejido graso y van obstruyendo la luz del vaso. En principio hay solamente está destruida la lámina interna. Acá hay acúmulos de macrófagos polimorfonucleares que van destruyendo el endotelio y que van predisponiendo a la formación de lesiones ateromatosas como estas, que posteriormente inclusive se calcifican. Y en el diabético, esto generalmente es en forma arrozariada a todo lo largo del vaso, de los grandes vasos. El factor infeccioso en la piel vive normalmente luego alrededor de 1000 colonias de bacterias normales en la piel y en la parte inferior de la pierna, y en la parte interdigital hasta 1 millón. Estas lesiones del pie siempre son multibacterianas, son a gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. Esto normalmente viven en la piel de un diabético que está agrietado. Esto es un potencial, es un caldo de cultivo para presentar infecciones. Generalmente el mal control metabólico, dijimos anteriormente, para resumir, produce una neuropatía diabética. Esta neuropatía generalmente es sensitiva, predominantemente motora, pero también alteración de la sensibilidad, es decir, ellos no pierden generalmente, porque la sensibilidad puede ser dolorosa, que también existe, y puede ser la que no duele, la que no siente nada al paciente, porque muchas veces la neuropatía también es dolorosa, el paciente no duerme por dolor, y muchas veces hay anestesia, analgesia, entonces hay pérdida de la sensibilidad y aparecen las lesiones. Si tiene una posición normal el pie o anormal, se va formando callos, hay alteraciones en la presión, y si hay una alteración autonómica se produce la piel seca. Estas predisponen a lesiones o grietas, dijimos anteriormente, que son las que van a todas congruir a la formación de úlceras, que está sumado a una deficiencia vascular periférica, ¿verdad? Y que también están sumados o empeorados por las artropatías, como dijimos, que aparecen por lesiones como el pie de Charcot. Y estos pueden predisponer a infecciones que llevan a la gangrena y a la amputación. En cuanto al examen físico, no es muy complicado de realizar. El primer medio que se va a utilizar para la exploración vascular es la observación, es decir, vamos a mirar cómo está el pie, y si este pie qué coloración tiene. A la palpación vamos a buscar fundamentalmente los pulsos, la temperatura de la piel, si es fría, si es caliente. Nos va a orientar esto hacia la existencia de una enfermedad vascular periférica, si hay presencia de cambio de color, o si hay con los cambios de posición de la extremidad, si hay excesiva palidez o excesivo enrojecimiento. La frialdad de la extremidad en comparación con la otra, siempre hay que comparar un miembro con el otro, o si hay cambios tróficos en el tejido, si hay piel brillante, ausencia del vello en el dorso del pie, si hay micosis. El siguiente paso a realizar son la palpación de los pulsos. Sabemos que ahí fácilmente podemos acceder al tibial posterior y al pedio. Y
Generalmente si hay una lesión concomitante asociada, si hay un edema, a veces no es tan fácil palpar el pulso pedio ni el tibial posterior, fundamentalmente si hay edema. En cuanto a la neuropatía, lo que vamos a buscar es, en estos casos, vamos a buscar el reflejo, podemos hacer la prueba con el diapasón para buscar la sensibilidad vibratoria o sensibilidad profunda. Podemos tener una hipoanestesia o una analgesia en guantes en la mano o en calcetín en los pies, es decir, que nos siente toda la parte del pie hasta la parte a la altura donde llegan las medias. Se puede hacer la prueba del monofilamento, que es un filamento de nylon que viene con un manguito. Generalmente esto se hace en el primero, se puede hacer en el tercero y en el quinto dedo del pie. Se puede también tocar nomás al paciente para ver si la sensibilidad táctil también está conservada. Generalmente estos pacientes sufren bastante porque generalmente tienen la sensación de calor de los pies y sacan los pies debajo de fuera de la sábana para poder dormir. Entonces se hace la prueba neurológica en primer lugar y después hacemos la vascular, que debe ser cuidadosamente buscando los pulsos. Como dije anteriormente, es un poco difícil cuando hay edema local. La temperatura, podemos evaluar el llenado capilar y un color violáceo que podemos ver en la isquemia. Esta es la búsqueda de pulso pedio. Cuando no hay edema es fácil de encontrar, pero cuando hay edema se dificulta un poquito. El tibial posterior, esto para ver cómo está las arterias, cómo está la parte vascular. Para evaluar la circulación periférica en relación a la presión arterial se puede tomar la presión braquial y el tobillo y se hace un índice para conocer si hay un factor obstructivo y para tener en cuenta que la calcificación de la media falsea a veces los resultados y por eso este método tiene sus limitaciones. Se llama índice de Yao y generalmente es normal cuando hay una diferencia en 0,9 a 1,4. Estos son los valores cuando hay una enfermedad arterial obstructiva que a ustedes realmente no les interesa mucho como médicos generales, pero es importante saber que se hacen estas pruebas para saber si hay una obstrucción severa, pero que también tienen sus falsos positivos. Menor a 0,5 indica una enfermedad arterial obstructiva periférica que ya es grave. Y mayor a 1,4 calcificación arterial indica un alto riesgo cardiovascular. Es decir, que también está comprometida otra parte de la anatomía, como son las coronarias o las cerebrales. Se puede hacer la escala de Warner para evaluar el riesgo, si el pie tiene un riesgo alto, moderado o tiene un riesgo bajo. Generalmente cuando hay callos en los pies, en la cabeza de los metatarsianos, o si tienen prominencias en algunos lugares, o tienen dedo en garra, o deformidades, es un grado 0. Cuando hay úlceras superficiales ya se evalúa como un grado 1, en la que ya hay destrucción total del espesor de la piel. En el grado 2 ya hay úlceras profundas, pero que no está comprometido el hueso. En la 3 ya tenemos úlceras con afectación del tejido óseo. En el grado 4 hay gangrena limitada, por ejemplo, a los dedos o necrosis en parte del pie. Y el grado 5 cuando hay gangrenas ya extensas. Esto no se le va a preguntar, es solamente para tener el conocimiento. Es solamente para conocer que cuando hay afectación ósea ya tenemos un pie con una lesión severa y que probablemente va a ir a la amputación, porque si hay una osteomielitis, la osteomielitis empeora mucho el pronóstico de ese pie. Y a veces son procesos inflamatorios crónicos que no curan y meses y meses y meses que ponen en riesgo la vida del paciente. Esto solamente para esquematizarle cómo es la escala de Warner. Dijimos que tiene un pie de grado 0 cuando tiene solamente callosidades. Pueden haber inclusive en estas zonas trastornos en los apoyos, pero que no son tan severas.
En el grado 2 ya aparecen elucidaciones, pero sin compromiso óseo todavía. En el grado 2 ya pueden haber lesiones más extensas, pero sin afectación ósea. En el grado 3 ya tenemos osteomielitis. En el grado 4 ya hay necrosis de una parte de los pies. Y en el grado 5, necrosis extensa. Este es un paciente del centro de salud, de ahí del regional, que estuvo internado, en el que ustedes ven que es una gangrena extensa, en la que se ve, miren un poco acá, cómo se ven tendones, vasos, se ve todo prácticamente. Este pie es, no hay otra forma, y se hace un ecodoppler solamente para ver la altura de la amputación, donde se va a realizar la amputación. Pero este pie yo no sé cómo no le mató a este paciente, porque es una necrosis extensa. Esto tiene un olor fétido espantoso. ¿Qué tenemos que pedirle a nuestro paciente que tiene un pie o una lesión en el pie? Un laboratorio. Podemos tener un hemograma que puede ser normal si la lesión no es muy extensa. Si la lesión está comprometida a la parte general, generalmente hay un hemograma alterado. Hay que pedirle la glicemia, el perfil renal, un frotis y cultivo de la lesión, pero no tiene que ser un frotis ni cultivo de la parte superficial. Tiene que ser profundo, tiene que hacer un desbridamiento, y del desbridamiento ahí se saca el material, porque generalmente dijimos que el pie normalmente tiene luego gérmenes, ¿verdad? Pero no quiere decir que esos son los ocasionales de la lesión o de la infección severa. Entonces hay que tratar de buscar de las partes profundas. Se puede hacer una radiografía del pie, en el que vamos a ver si hay compromiso óseo o no. Se hace el ecodoppler vascular periférico para saber si esa lesión es vascular y si hay una hemodinamia alterada de estos pacientes. Se podría hacer una electromiografía mucho antes que haya una lesión infectada. Esto para saber si la electromiografía se hace para ver qué tipo de neuropatía es, si es una neuropatía autonómica pura, si es mixta, antes de que aparezca una lesión muy importante. La plestimografía se utiliza para ver los trastornos de apoyo. ¿Cuáles son los trastornos en el apoyo del pie y dónde está y cómo corregir? La plestimografía nos va a dar la geografía de ese pie para corregir los malos puntos de apoyo. Se puede hacer una resonancia magnética nuclear y también una arteriografía, cuando la arteriografía se hace cuando el paciente va a ser sometido a un bypass o lo que fuera, ¿verdad? O si no, tampoco no tiene sentido hacerlo. ¿Cuál es el tratamiento del pie diabético? El tratamiento es fundamentalmente prevenir que aparezcan las lesiones del pie en un paciente diabético. Eso se logra con un control metabólico perfecto, con un examen clínico que tenemos que hacer siempre, y no siempre nos da el tiempo en consultorio, revisar el pulso de los pacientes, buscar problemas neurológicos periódicamente, alteraciones de la sensibilidad, alteración de los puntos de apoyo, reflejos, sensibilidad profunda con el medio del diapasón, instrucción al paciente sobre el cuidado de los pies y hacer el diagnóstico precoz de deformidades y los puntos anómalos para poder corregir. Y esto se hace por medio de la plestimografía, que lastimosamente no tenemos nosotros podólogos en el país. Lo mejor que le podemos hacer a un paciente que tiene un trastorno del pie es sacar el peso del cuerpo. ¿Cómo? Reposo. Reposo. Sacar el peso del cuerpo es reposar sentado, levantando la pierna o acostado en la cama. Se debe hidratar en el caso que sea una infección severa, corregir los posibles trastornos electrolíticos. Hay que compensarle metabólicamente por medio de la insulinoterapia. En estos casos, los pacientes podrían usar una insulinoterapia transitoria en pacientes que están usando hipoglucemiantes orales. Se debe hacer una evaluación nutricional, calórica, proteica en lo posible, para ver si ese paciente, que como dijimos el otro día, si son pacientes delgados, subirlos de peso, si son obesos, bajarlos de peso.
La elección del antibiótico terapia va a ser dependiendo del grado de la lesión. Podemos hacer antibióticos por vía oral si la lesión es un grado 1, grado 2. Se podría usar cefalosporinas de segunda y tercera generación o asociadas a clindamicina que viene por vía oral. Tenemos clindamicina vía oral. No es tan fácil conseguir, pero se puede hacer. Se puede hacer la asociación de ampicilina más sulbactam. En el caso de que el paciente esté internado, se le podría hacer ciprofloxacina. También se puede hacer vía oral si no está internado. Esto generalmente es a razón de, se puede usar la cipro entre 800 y 1200 miligramos. Si la infección es muy severa y la función renal está preservada, se puede hacer 1200 miligramos día. O plurifloxacina, que también hay en el país. Se puede hacer meropenem, ertapenem, macilastatina. O se puede hacer pipiratazo más clindamicina. O se puede hacer amicacina o vancomicina. La lesión al antibiótico va a ser acorde a la lesión y si tenemos el resultado del cultivo y el frotis y antibiograma, aún mejor. El tratamiento debe ser multidisciplinario porque esto es un problema de salud pública. Ustedes saben que un paciente amputado después para su vida laboral, esto prácticamente le invalida. Tiene un elevado costo socioeconómico. Es la complicación que más se puede prevenir en un paciente diabético y lamentablemente no hay un programa nacional de control estratégico en la prevención del pie diabético. Pero estas lesiones se pueden prevenir. Así como dijimos antes, la diabetes tipo 2 se puede prevenir, el pie diabético con más razón. A veces nomás es un poco difícil el tratamiento del paciente porque el paciente a veces es un paciente negligente. La decisión de la amputación se toma después de probar otras medidas, todas las que sean para salvar el pie, y con la extensa discusión de un equipo multidisciplinario, en los cuales debe participar también el paciente. Hay que tratar de hacerle partícipe de todo. Lo más importante es recomendarle al paciente que cuide sus pies, que lo debe hacer todos los días de su vida. Así como se lava las manos, así se deben cuidar los pies. Se debe examinar para descubrir si hay problemas desde un principio, cuando todos los días, luego del baño, antes de ponerse las medias, antes de calzarse los zapatos. Evitar andar descalzos, fundamentalmente evitar andar en arena caliente, en la playa, siempre usar por lo menos zapatillas, porque ustedes se dan cuenta, miren un poco de este pie plano, cómo predispone a todas estas lesiones, o utilizar plantillas adecuadas en el caso de que hubiera un pie como esto. Evitar andar también descalzo en el pasto porque puede haber algún objeto cortante. Hay que mantener los pies limpios, con agua bien jabonosa, con agua tibia, y hay que primero medir la temperatura del agua. Como dijimos, el pie generalmente está alterado, no sienten, hay que tratar de que ellos con la mano busquen la temperatura adecuada o con la ayuda de otra persona para que no se quemen con agua caliente. Hay que usar toallas para secar entre los dedos, fundamentalmente no hay que olvidarse de secar los dedos entre los dedos del pie. Como vimos, a veces no es tan fácil cuando hay un pie de charcot. Se deben frotar los pies con cremas o lociones y hay que poner generalmente el polvo entre los dedos para tratar de que se mantengan sequitos. Hay que tocarse los pies para sentir si hay alguna deformidad, si hay cambio de temperatura, si hay cambio de tamaños. Evitar el uso de estos objetos, generalmente cuando los vienen las manicuristas y quieren hacer los pies o las manos, hay que tener cuidado de este tipo de objetos que raspan la piel y que pueden producir grietas y ser un foco de entrada. Las uñas deben tener un corte adecuado. El corte adecuado es en forma recta. Este es inadecuado, el que es muy profundo a los costados también es inadecuado porque pueden lesionar acá esta parte de la cutícula, inclusive el lecho ungueal.
Entonces, estas no son forma adecuada, esta es la forma adecuada de cortar, en forma recta. Hay que usar medias flojas que no compriman la pierna y se deben cambiar las medias por lo menos una vez al día. Generalmente el uso de zapatos anchos que no tengan la punta fina, de manera que no produzca deformidades, si es posible con una plantilla de silicona protectora. Hay que revisar los zapatos antes de vestirse, asegurarse que no haya ningún objeto cortante, piedrita, cualquier cosa que pueda lesionar el pie. Evitar el uso de cosas calientes. Esto se ve frecuentemente en la campaña, que usan botellas calientes, bolsas de agua caliente, almohadillas, mantas o frazadas eléctricas que existen que pueden producir quemaduras. Porque y explicarle al paciente que usted puede perder una parte de su pie o de su pierna. Se deben cuidar bien los pies, o si se cuidan bien los pies, uno va a evitar esta situación. Hay que tratar de concientizarle al paciente de alguna manera. Algunos uno les encarga esto y dicen, no, la doctora López muy argel me dijo que me van a cortar mi pierna. O sea, es un poco difícil. Solo se tienen un par de pies, entonces hay que cuidar este par de pies que tenemos porque no se pueden hacer trasplantes de pie lastimosamente. Entonces tratar de concientizar al paciente para no llegar a las situaciones que vimos, que en realidad le saqué muchas fotos este año porque era un poco larga la clase para ver las lesiones, pero vieron la más extrema de todas, que es la que les mostré, esa del centro de salud, pero pueden ser desde pequeñitas úlceras hasta lesiones muy, muy extensas. Lo importante es que estas sean bien manejadas, bien cuidadas y bien tratadas. Y esto es lo que yo les quería mostrar de pie diabético. Si quieren hacer alguna pregunta. Como se dan cuenta, la diabetes es una patología crónica que lamentablemente no se cura, que lamentablemente el mal control metabólico produce complicaciones y que estas complicaciones, si bien es cierto, nosotros podemos prevenirlas, desde el momento que aparezcan podemos poner un stock para que esto no siga evolucionando, pero lamentablemente tenemos que tener la colaboración del paciente y eso es lo que no siempre se tiene. Porque uno le encarga que se cuiden los pies, que se revisen los pies frecuentemente, pero lastimosamente es un poco difícil con los pacientes, fundamentalmente con el paciente paraguayo. Muchas veces también porque no pueden comprar los medicamentos, por ejemplo la onicomicosis, que se trata con antimicóticos, ¿verdad? Tienen la ventaja que sí se curan, pero tienen la desventaja que el tratamiento es muy prolongado. Esas onicomicosis que se ven así con cambio de coloración de las uñas de color marroncito y que parece una maderita. Eso se trata con itraconazol, que es el medicamento específico, y eso requiere un tratamiento de 7 días a la semana durante 8 meses a un año, hasta un año y medio inclusive, hasta que se caiga la uña, se regenere la nueva uña, aparezca la nueva uña, tarda todo ese tiempo. Y muchas veces los pacientes toman una caja, 2 cajas y después ya dejan el tratamiento o dejan de tomar, o porque no quieren tomar, o porque toman muchos comprimidos, o porque sus familiares no le compran. O sea, hay muchos factores en realidad que influyen en esto, ¿verdad? Y el tratamiento debe ser multidisciplinario, porque cuando tienen una lesión neuropática y aparte tienen una lesión vascular, tienen que tomar un vasodilatador. Tienen que tomar un vasodilatador, tienen que tomar un antiagregante plaquetario, tienen que tomar su remedio para su onicomicosis, tienen que tomar sus medicamentos para su diabetes, tienen que tomar el medicamento para la hipertensión arterial, si tienen colesterol, tienen que tomar el medicamento para la dislipemia, o sea, contando ya son ahí, vamos, 11, 12 medicamentos. Entonces, muchas veces los pacientes no pueden sostener en el tiempo económicamente esos tratamientos, ¿verdad? Y lamentablemente nuestro sistema de salud es tan pobre
que no tenemos como en otros países, que los gobiernos pagan la insulina, los hipoglucemiantes orales, la medicación antilipídica, la medicación para muchas cosas, entonces les sobra para comprar otro tipo de medicamentos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Veo que está Romina, veo que está Jorge hoy, que todo el día pregunto por ellos. Aparecieron. Romina Torales, Jorge. Me falta, ¿quién me faltó? Mauricio, me faltó, ¿quién más? Porque después le veo a Ana, Brian, está Allen, está Natalia, Milena, Débora, Sergio, Cersa David, que estuvo siempre en todas las clases. Rivas, el español, ¿por dónde anda? ¿Por España? De mi parte no, pero justamente ayer vimos dos pacientes con uno con cetoacidosis diabética y el otro con estado hiperosmolar. Ah, buenísimo. ¿Dónde vieron? Ahí en urgencias. Maravilla. Y pie diabético siempre hay internado, siempre. Siempre, siempre, siempre. El examen siempre es, en el examen siempre hay 4 o 5 pies diabéticos. Y José Rivas, ahí le veo a Federico también. Federico Silvero, Maribel. Están unos cuantos. Mabel. ¿Qué quieren preguntar? Nadie pregunta nada. Doctora, yo tengo una pregunta. Decime, me encanta. Doctora, cuando hay un paciente con diabetes, por ejemplo, yo recuerdo que mi abuela, ella tuvo mucho tiempo diabetes y había momentos en donde ella se lesionaba el pie y en algunos momentos empeoraba su lesión y con otras lesiones no. Lo que te quería preguntar era, ¿cuáles son esos factores? Yo sé que no todas las lesiones tal vez van a llevar a un empeoramiento más grave, ¿verdad? Sino que te quería preguntar más si hay algo en específico que hay que cuidar más en ese aspecto. ¿Algún Todo tipo hay de que lesión? cuidar. Todo. Todo hay que cuidar. Todos los detalles del pie diabético son importantes porque dijimos que una pequeña lesión, generalmente si son distales las lesiones, generalmente son vasculares. O si son en el dorso del pie, generalmente son por microangiopatía. Y si son en la planta del pie, generalmente son por neuropatía, por el trastornos en el apoyo, como vimos anteriormente. Dependiendo de qué tipo de lesión sea, vos sos César, ¿verdad? Sí, Pero todas doctora. las lesiones son de cuidado, todas son de cuidado. Yo no sé qué tipo de lesiones tenía tu abuela, si era en el dorso, si era en la parte lateral, si era en la planta, en el dedo, entre el dedo, porque generalmente cuando aparecen las lesiones entre los dedos y el pie, generalmente son inicialmente son micosis y posteriormente se sobreinfectan. Entiendo, doctora. Y, Sí. aparte el control metabólico es fundamental, porque si tiene una pequeña lesión se cura sin problemas si es que la glicemia está normal. Entonces es fácilmente curable, siempre y cuando no sea en la planta del pie. En la planta del pie, por más que tenga glicemias normales, a veces tardan meses en curarse, pero también tiene mucho que ver el control metabólico. Entiendo, doctora. Sí. Muchas gracias. ¿Quién más pregunta? ¿Quién más quiere preguntar? Nadie. Nadie. Bueno, está entonces. Muchísimas gracias, doctora. Doctora. No more Muchas gracias. question. Terminó. Bueno, Jorge. Muchas gracias por Feliz las clases, fin de- doctora. Bueno, si le sirve, me encanta. Si le sirvió, Sí, estoy sí, contenta. Sí, doctora, muchísimo. Sí, Bueno, genial. dale. Muchas gracias, doctora. Muchas Dale gracias. suerte.
Chao, hasta luego. Doctora, Chao, chao, chao.